Cuba ha fascinado a los estadounidenses durante mucho tiempo, principalmente porque Estados Unidos ha estado obsesionado con el país caribeño. Y debido a esta obsesión, a lo largo de décadas, millones de cubanos hicieron las maletas y se dirigieron al norte, principalmente al estado de Florida. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está tan obsesionado con Cuba? ¿Y por qué Florida sigue albergando a la mayor población étnicamente cubana fuera de la propia Cuba? En fin, vamos, exploremos el planeta. Cuba, la isla más grande del Caribe, es un área de notable diversidad geográfica y belleza. Su geografía física, moldeada por su posición en la confluencia del Mar Caribe, el Golfo de México y el Océano Atlántico, ofrece una diversidad sorprendente más allá de lo que normalmente se considera una isla tropical. La isla en sí tiene una longitud de 750 millas, que es más que la distancia entre San Francisco y Seattle, pero a pesar de esta longitud, el país es relativamente estrecho, con un ancho máximo de solo unas 125 millas. Esta forma alargada le otorga a Cuba un extenso litoral, estimado en alrededor de 2.320 millas, y esta costa está marcada por numerosas bahías y calas, siendo la más grande la Bahía de La Habana en la costa norte y el Golfo de Guacanayabo en el sur. El país experimenta una estación húmeda de mayo a octubre y una estación seca de noviembre a abril. Este clima, combinado con una topografía variada, sustenta una rica diversidad de plantas y animales. La isla es conocida por sus palmeras, símbolo del paisaje nacional, y sus manglares, especialmente en las zonas costeras. En términos de clima, la ubicación física de la isla la hace propensa a huracanes, que pueden ser particularmente devastadores debido a su forma estrecha y alargada. Debido a que los huracanes a menudo corren de este a oeste, esto aumenta la probabilidad de que grandes porciones de Cuba se vean afectadas. Pero a pesar de los huracanes, Cuba es relativamente un paraíso tropical, lo que plantea la pregunta: ¿por qué tantos cubanos han emigrado al estado estadounidense de Florida? Florida, especialmente la ciudad de Miami, se ha convertido en sinónimo de su gran población cubana, un cambio demográfico que comenzó en serio a finales del siglo XIX y ha tenido profundos impactos tanto en el estado como en la propia Cuba. La génesis de la migración cubana a Florida se remonta a la Revolución Cubana de 1959, tras el ascenso al poder de Fidel Castro. Los cambios políticos y económicos en Cuba, incluida la nacionalización de industrias y la represión de la disidencia, llevaron a muchos cubanos a buscar refugio en otros lugares. Dada la proximidad geográfica de Florida a Cuba, a solo 90 millas a través del estrecho de Florida, se convirtió en el destino más lógico para quienes huían de la isla. La primera ola de inmigrantes cubanos, que llegó a finales de los años 50 y principios de los 60, estuvo compuesta principalmente por la élite cubana, empresarios, profesionales y líderes políticos que fueron desposeídos por la revolución. El gobierno de Estados Unidos, buscando socavar el régimen comunista de Castro, dio la bienvenida a estos refugiados y les brindó asistencia a través del programa de refugiados cubanos, que ofrecía ayuda financiera, enseñanza del idioma inglés y otros servicios de reasentamiento. Las oleadas posteriores de migración cubana fueron variadas. Los vuelos de la libertad, el puente aéreo de refugiados más grande y más largo en la historia de Estados Unidos, trajeron a más de 300,000 cubanos a Estados Unidos. El éxodo del Mariel, en 1980, fue otro acontecimiento importante en el que aproximadamente 125,000 cubanos llegaron a Florida en unos pocos meses. A diferencia de oleadas anteriores, muchos de estos inmigrantes provenían de entornos más pobres y fueron menos bienvenidos que sus predecesores. Esta afluencia de cubanos ha tenido un profundo impacto en Florida, particularmente en Miami. La comunidad cubana ha transformado el panorama cultural, político y económico de la ciudad. La pequeña Habana, un barrio de Miami, personifica esta influencia con sus restaurantes, cafés y tiendas cubanas. Políticamente, los cubanoamericanos se han convertido en un importante bloque de votantes que influye en las elecciones locales, estatales e incluso nacionales. Debido a que Florida ha sido históricamente un estado indeciso a la hora de determinar las elecciones presidenciales, el impacto de esta migración en Cuba ha sido igualmente significativo. El éxodo de muchos de sus ciudadanos
particularmente durante los primeros años de la Revolución, provocó una importante fuga de cerebros. Los profesionales, intelectuales y trabajadores calificados que abandonaron el país impactaron en varios sectores, desde la atención médica hasta la educación. Las remesas enviadas a Cuba por los cubanos que viven en el extranjero se han convertido en una parte crucial de la economía de la isla, aliviando algunas de las dificultades económicas que enfrentan quienes permanecen en la isla. Esta migración y cambio cultural se produjo en gran medida debido a la obsesión de Estados Unidos con Cuba después de que ésta se realineó con la Unión Soviética. La relación de Estados Unidos con Cuba es compleja, marcada por una mezcla de fascinación, intriga política y conflicto ideológico. A pesar de la relativa novedad de los actuales intereses estadounidenses en Cuba, el interés estadounidense en el país realmente comenzó en el siglo XVIII. Arraigada inicialmente en el concepto expansionista del destino manifiesto y la política proteccionista de la doctrina Monroe, Cuba, una rica colonia española productora de azúcar, fue vista como una adición natural a la creciente esfera de influencia estadounidense. La idea de adquirir Cuba se consideró de diversas formas, ya sea mediante compra o como botín de guerra, particularmente durante las guerras entre México y España. La participación de Estados Unidos en la lucha de Cuba por la independencia de España culminó en la Guerra Hispanoamericana de 1898. La guerra, provocada en parte por la explosión del USS Maine y el puerto de La Habana e impulsada por el periodismo sensacionalista, condujo a la independencia de Cuba de España. En España, sin embargo, esta independencia vino con condiciones, como lo demuestra la Enmienda Platt, que permitió a Estados Unidos un control significativo sobre la política exterior y los asuntos económicos de Cuba. A principios del siglo XIX, cientos de empresas y mafiosos estadounidenses invirtieron fuertemente en Cuba, convirtiéndola en un patio de recreo para los ricos y un lugar de explotación económica. Este periodo, sin embargo, terminó abruptamente con la Revolución Cubana de 1959, que vio el ascenso de Fidel Castro al poder y el establecimiento de un gobierno autoritario alineado con la Unión Soviética. La revolución encendió una nueva fase de la obsesión estadounidense con Cuba, ahora enmarcada en el contexto de la Guerra Fría. La invasión de Bahía de Cochinos en 1961, un intento fallido de los exiliados cubanos respaldados por la CIA para derrocar a Castro, y la crisis de los misiles cubanos de 1962, donde el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, personificaron las crecientes tensiones entre las dos naciones. Durante las décadas siguientes, Estados Unidos impuso un estricto embargo económico a Cuba, con el objetivo de aislar a la isla económica y políticamente. Este embargo, que continúa hasta el día de hoy, ha sido una piedra angular de la política estadounidense hacia Cuba, aunque su eficacia y justificación moral han sido temas de debate continuo. La obsesión de Estados Unidos con Cuba también es evidente en sus políticas de inmigración, la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y la política de pies secos y pies mojados, que estuvo vigente hasta 2017, ofrecieron un trato preferencial a los inmigrantes cubanos. Esta política estableció un ingreso prioritario para todos los cubanos que lograron llegar a la costa. Sin embargo, los que quedaran atrapados en el mar serían devueltos a Cuba. En los últimos años, ha habido esfuerzos para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, especialmente durante la administración Obama, que alivió algunas restricciones de viaje y comercio. Sin embargo, estos esfuerzos han enfrentado reveses que reflejan las profundas divisiones ideológicas y políticas que continúan caracterizando la relación entre Estados Unidos y Cuba. La participación de Cuba con la Unión Soviética habría sido un problema para Estados Unidos independientemente de su ubicación geográfica, pero el hecho de que Cuba sea prácticamente vecina de Estados Unidos llevó a la obsesión abierta que Estados Unidos tiene con el país, y debido a esa obsesión, Florida terminó con una enorme población cubana y la propia Cuba permaneció económicamente aislada. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre la historia y la relación geográfica entre Cuba y Estados Unidos. Si es así, suscríbete a mi canal. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez. Sigamos explorando el planeta juntos.